Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Buenos días a todos y a todas. Un placer tenerlos aquí, estar compartiendo este espacio con los compañeros de las organizaciones que conforman la RIOD, de distintas partes de América Latina, de España, con funcionarios, con representantes de distintos organismos internacionales. La RIOD presenta nuevamente el seminario que hacemos anualmente. El seminario es un espacio para compartir todas las reflexiones que venimos haciendo sobre nuestra práctica en el campo de la prevención y atención de las adicciones, con este privilegio que tenemos, que podemos pensar desde nuestra práctica, ¿no? Entonces cada encuentro es como un reencuentro y una continuidad de lo que venimos trabajando en cada uno de los seminarios, ¿no? Y ahí podemos ir viendo los avances que hemos hecho, evaluar los errores que hemos cometido y cómo aprender de las demás experiencias y demás, con lo cual es un espacio de mucha riqueza, de mucha producción de conocimiento. La producción de conocimiento siempre es colectiva, ¿no? Y tiene que ver con estos intercambios. En estos intercambios se potencia lo que sabemos, lo que podemos saber, lo que aprendemos, lo que producimos. Así que bueno, es un placer, vamos a tener 3 días de seminario compartiendo este espacio, compartiendo ponencias, reflexiones, debates, mesas redondas y talleres. Es un trabajo, la organización del seminario es un trabajo también colectivo que se lleva a cabo con las organizaciones que pertenecen al país que nos recibe, con las autoridades, y lleva mucho tiempo, ¿no? Pensarlo, organizarlo y poder dar cuenta de qué es lo que necesitamos discutir hoy, aquí y ahora, ¿no? Cada año ha tenido desafíos distintos. Este 28º seminario tiene como un nombre largo, por eso lo voy a leer: Crisis de los modelos de gobernanza, impactos y desafíos en las políticas de drogas. Y la idea es discutir de alguna manera todo el contexto histórico, social y político que estamos atravesando hoy y que es el marco en el cual se desarrollan nuestras prácticas en el día a día, en nuestra vida cotidiana. A veces el día a día de nuestra vida cotidiana nos insume un montón de tiempo y a veces perdemos de vista una perspectiva más general, ¿no? Entonces este espacio es para poder recuperar esa perspectiva, para darle un sentido a nuestra práctica del día a día y para tener una visión, por lo menos de mediano plazo, de para dónde deberíamos ir pensando y actuando, ¿no? Así que con esos desafíos nos reunimos aquí y con la expectativa y la esperanza que salga todo muy bien y que nos vayamos todos felices y contentos. En principio, antes de presentar a la mesa de autoridades, quiero agradecer a la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay, especialmente a Andrea Rizzo, que colaboraron muchísimo en el armado del seminario, a la Agencia de Comunicación Improfit, que ha colaborado con todo lo atinente a la comunicación, y a la Intendencia del Espacio Colabora, que ha cedido las instalaciones, estas hermosas instalaciones en las que estamos, muy cálidas y muy lindas para la tarea que nos convoca. Creo, Ana, que estamos, ¿no? Bien, voy a pasar a presentar... Bueno, un aplauso, un aplauso. Voy a presentar a la mesa de autoridades que nos va a dar su saludo y unas palabras para realizar la apertura del seminario. Están con nosotros Alfonsina Alonso, que es coordinadora del Espacio Colabora de la Intendencia de Montevideo. Diego Olivera, que es prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Uruguay. Roberto Gallinal, que es representante de ENCARE Uruguay, que es la organización local perteneciente a la RIOD, que brindó todo el apoyo, con un trabajo enorme también de Ana en todo el armado del programa. Merece un aplauso y de toda la logística, la organización y demás. Y va a ser la responsable de mostrarnos las delicias de Montevideo a todos los que venimos de afuera, ¿no? También iba a estar Chisca Sureda Llull, que es delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, del Ministerio de Sanidad de España,
Tenemos un problemita técnico porque ella envió un mensaje grabado, un video, que tuvo algunos problemas técnicos. Así que apenas lo resolvamos, lo compartiremos con todos y todas. Está también con nosotros Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, y Margarita María Sánchez Villegas, colombiana, nuestra presidenta de RIOD. Así que pido un aplauso para la mesa. Bien, iniciamos, Alfonsina, con tus palabras. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día para todos y para todas. Es un placer para el Espacio Colabora poder integrar esta mesa de apertura, este panel de apertura para poder darles la bienvenida a todas y todos, pero también quiero aprovechar para comentarles un poco sobre qué es lo que hace el Espacio Colabora y cómo un poco es el funcionamiento. Para quienes no nos conocen, el Espacio Colabora es una dependencia de la Intendencia de Montevideo que nace como respuesta a una problemática muy concreta de la sociedad civil organizada. Cientos de organizaciones sociales carecían de lugares donde poder realizar sus actividades, algunas internas, como reuniones, plenarios, asambleas, y otras actividades abiertas o de índole un poco más grande, como es este caso, este seminario que estamos dando inicio el día de hoy. En búsqueda de dar un poco respuesta a esta problemática concreta de la sociedad civil, es que el Espacio Colabora presta sus salas de maneras gratuitas y su infraestructura el día de hoy es de 4 salas de reuniones, 2 salas de conferencias y una sala de estudio pensado para estudiantes, docentes, egresados que quieran venir a estudiar, pero también que quieran venir a desarrollar proyectos de extensión y de investigación. Desde el Espacio Colabora estamos convencidos de que los problemas colectivos merecen soluciones colectivas y este proyecto busca ser una herramienta para que la sociedad civil pueda transformar la realidad de manera organizada. Así que sin mucho más que comentarles, quiero agradecer nuevamente a la organización por invitarnos, poner a disposición el Espacio Colabora para quienes quieran conocer un poco más. También a la entrada les dejamos unos folletos para que puedan tener más información. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Alfonsina. Diego Olivera, adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una alegría estar acá. Me toca dar la bienvenida desde la Intendencia de Montevideo a todas las delegaciones, sobre todo quienes vienen del exterior y bueno, desde nuestro país, transmitirles el saludo del Intendente Mario Vergara. Realmente estamos muy atentos al desarrollo de este foro y a las conclusiones. A la gente de Encare, con quien tenemos un vínculo ya desde hace muchos años. No quiero caer en la referencia personal, pero bueno, me tocó ser secretario de drogas y realmente poder valorar el trabajo que a nivel nacional y regional realiza la ONG Encare junto con otra cantidad de organizaciones, porque como bien nos enseñó el compañero Milton Romani que anda por ahí, el tema de drogas es realmente un compromiso que va mucho más allá del Estado y en donde las organizaciones sociales, creo que como en muchos otros temas, pero en este eminentemente, han tenido un rol de vanguardia, ¿sí? Porque quienes, bueno, ya está Marín Huguier también, a quien le mando un cálido saludo, que es, bueno, una referente internacional de las organizaciones sociales y que está por primera vez en nuestro país. Un gusto recibirte en Montevideo. Pero como decía, las organizaciones sociales son quienes han mantenido la bandera de la reforma, la bandera de las transformaciones que afortunadamente, y ese es el caso de Uruguay, han encontrado en algunos estados y en algunos elencos políticos una alianza positiva que permitió, por ejemplo, que acá, que en nuestra ciudad, en Montevideo, un 19 de julio de 2017 se vendiera acá en el centro de Montevideo una foto que recorrió el mundo y que terminó en la portada del New York Times, los primeros 5 gramos de cannabis legal después de las convenciones del 61. Así que si será importante para Montevideo albergar estos debates, porque ni que hablar que no nos podemos quedar ahí, que tenemos que ir a más, que no es solamente un tema de regulación de mercados, es repensar, y yo creo que en la introducción se hacía una referencia muy clara a los contextos políticos, sociales y económicos en los que estamos insertos como sociedad, como humanidad, en el contexto global, porque eso tiene muchísimo que ver
con el vínculo que colectivamente establecemos con las drogas. Nosotros en Montevideo principalmente, pero en todo el país, hoy estamos abocados a atender una emergencia de carácter humanitario, que son las personas que están en situación de marginalidad, que han sido expulsadas a la calle, a vivir en la calle. El Sistema Nacional de Emergencias está atendiendo una cifra que para Uruguay es muy importante y que nos impacta en términos históricos, de más de 3.000 personas que están en refugios que se han constituido justamente para prevenir muertes por hipotermia y obviamente que allí el vínculo problemático con las sustancias es un componente fundamental. Así que también desde esa perspectiva de la salud, del tratamiento, de los derechos humanos, estaremos muy atentos y saludamos a que la RIOD, por ejemplo, haya abierto ya hace un tiempo una discusión sobre perspectivas como la de la reducción de daños que ha sido bien importante y que en el trabajo con personas en situación de calle es muy importante. No me quiero extender porque el tema obviamente me es cercano y me apasiona. Nuevamente, estamos de puertas abiertas. A quienes nos visitan, la Intendencia de Montevideo está a vuestra disposición para lo que necesiten en estos días y bueno, que tengan ojalá algún ratito para disfrutar de nuestra Montevideo. Gran abrazo. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Roberto, adelante. Es un honor y un gusto para nuestra institución, ENCARE, darles la bienvenida, ser anfitriones, coorganizadores de este espacio. Tenemos expectativas y muchas de estos días. Para nosotros, como parte de la sociedad civil organizada del Uruguay y iberoamericana, a 6 miembros de la RIOD, sentimos que estamos en un momento de volver a empezar. Con el tema de las drogas siempre estamos volviendo a empezar. Paradigmas que dimos por superados, hoy están de vuelta empezándose a discutir como gran novedad. Y estamos volviendo a empezar. Estamos volviendo a instalar cosas que pensábamos que había consensos que ya no tenían más sentido, estaban superadas. Entonces, claro, como sociedad civil, ENCARE, fuimos parte de todo este movimiento, toda esta movida uruguaya, donde nos posicionó en un lugar importante a nivel internacional, el lugar de Uruguay en el tema de las drogas, sobre todo el cannabis. Entonces, volver a empezar constante, por momentos nos da la sensación y las ganas de bajar los brazos, y por momentos nos dan las ganas de doblar los esfuerzos, porque este rulo que permanentemente estamos viviendo, que no termina de encontrar un discurso, obviamente que nunca va a haber un discurso único, pero sí este desafío de los paradigmas en que sostenemos, el atravesamiento ideológico es tan profundo que nos distancia cada vez más desde las realidades, desde el saber científico, desde la academia. Entonces, esos distanciamientos, ojalá este espacio, estos días, sean lugares para seguir acortando los distanciamientos, que la reflexión sea fértil y bueno, que nos dé fuerza para seguir dando el debate. La gran preocupación nuestra es volver a empezar sobre los paradigmas que estábamos casi dando por superados. Entonces, ¿cómo enfrentarlos? Bienvenidos y a disposición de todos ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bien, Gabriel Rossi, adelante. Hola, bienvenidos a los extranjeros. Montevideo es una linda capital, es de las pocas que tiene acceso al mar y vale la pena conocer nuestra Rambla, que es uno de los pocos espacios que tenemos que es un espacio donde nos mezclamos, ¿no? Digo, esta percepción que decía Roberto recién de divisiones, de lugares en donde entran unos y no otros, yo creo que también está signando, ahora no puedo,
está asignando un poco todo esto que tiene que ver con nuestra cotidianeidad y con todo lo vinculado a lo que es ser ciudadano, ¿no? En algún lugar. Y me parece que el concepto de ciudadanía es un concepto bien importante en todo lo relativo a cómo estigmatizamos al otro, cómo vemos al otro en la vereda enfrente y no poderlo ver en la vereda nuestra, ¿no? Y este tema, que parece menor, hoy por hoy nos está, por lo menos, no creo que sea no es solo una situación de Uruguay, nos está poniendo unos contra otros o unos comentando acerca del otro y dividiendo. En este marco yo creo que a lo largo de los años la Riod fue un faro interesante de discusión, de acuerdos y de enormes desacuerdos también, ¿no? Digo, recuerdo varios encuentros en la Riod en donde realmente se debatía y eran debates importantes y posicionamientos totalmente distintos a los posicionamientos de los distintos estados. Pero creo que a lo largo de los años fue construyendo elementos que tenían que ver con paradigmas y con evidencia científica que se fueron avalando y que tuvieron mucho que ver en muchos cambios que se hicieron. Lamentablemente en nuestra América Latina cambian los gobiernos y cambian las políticas de drogas. Y eso en Uruguay ha pasado poco en los últimos años. A pesar de que hemos cambiado de gobierno, no hemos cambiado política de drogas en forma sustancial, más allá de las características de cada uno de ellos. Y creo que eso es un valor que tenemos y nos hace medio raros en lo que es el contexto de América Latina. Creo que estamos viviendo, yo comparto la preocupación de Roberto, estamos viviendo un momento muy complejo y que tenemos que ser consecuentes y mantener determinados parámetros en donde no nos podemos bajar, ¿no? Y creo que esto nos marca como ciudadanos y después como técnicos o como gestores en este momento de la política pública del país. Me quedo por acá. Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Margarita. Bueno, muchas gracias, Alfonsina, Diego, Roberto, Gabriel, por las palabras, por la acogida, por la bienvenida y por partir, digamos, e iniciar una reflexión que vamos a tener estos días en este seminario que creo que, como tú lo notabas, Gabriel, es importante y necesaria en este momento. Quiero ofrecer un afectuoso saludo a las representantes y los representantes de las instituciones internacionales, a las autoridades nacionales de Uruguay que hoy nos reciben en este espacio de Colabora, a las delegaciones de las entidades que forman parte de nuestra red y de manera muy especial a quienes desde el trabajo territorial, comunitario y académico hacen posible este encuentro. Hoy inauguramos el 28º Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación en un momento especialmente importante para nuestra región. El lema de este año refleja la realidad que estamos viviendo, los cambios en los modelos de gobernanza y la manera en que los estados responden a los desafíos sociales. Vemos tensiones entre enfoques más centrados en el control y en la necesidad de fortalecer políticas sociales y de cuidado que han sido fundamentales para muchas comunidades. Este seminario quiere poner en el centro a las personas. No podemos hablar de gobernanza sin hablar también de desigualdad y de las distintas vulnerabilidades que atraviesan a muchas personas y comunidades. Durante estos 3 días reflexionaremos sobre cómo estos cambios impactan especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y sobre la importancia de contar con políticas de cuidado, salud pública y acompañamiento que generen oportunidades y protección. Ante escenarios cada vez más complejos, la Riod quiere seguir siendo un espacio de encuentro, diálogo y colaboración. Nuestra mirada no se queda en la teoría, nace de la experiencia diaria de las organizaciones sociales que trabajan en los barrios, en los centros de atención y en las comunidades. Creemos en una gobernanza participativa donde la sociedad civil puede aportar su conocimiento y experiencia para construir mejores políticas públicas.
El desafío es grande. Queremos avanzar hacia modelos que prioricen la reducción de daños, la prevención y, sobre todo, los derechos humanos. Por eso, les invito a que estas jornadas en Montevideo sean también una oportunidad para fortalecer alianzas, compartir aprendizajes y construir propuestas comunes que impulsen políticas de drogas más humanas, inclusivas y centradas en el cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y compromiso compartido. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Queda inaugurado el seminario y agradecemos a las autoridades por sus palabras. Y vamos a dar paso ahora a dos espacios, a tres que tienen continuidad, incluyendo el café, que es parte de cómo uno se recompone para continuar con la dialéctica del pensamiento y demás. Va a haber un espacio con una ponencia central, que ahora voy a presentar, seguida de un espacio de dos personas que van a comentar, van a presentar sus comentarios a esa ponencia, luego viene el coffee break y después viene una mesa que va a ser en forma virtual, donde también se van a retrabajar desde la mirada de los organismos internacionales el contenido de la ponencia y los objetivos que nos hemos planteado para el seminario. Así que, bueno, muy bien. Tengo el agrado de presentar a Milton Romani. Lo invito a la mesa, que nos va a presentar su conferencia Crisis de los modelos de gobernanza, impactos y desafíos en las políticas públicas de drogas. Milton Romani es docente, embajador, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, esto es como cuando Trump estuvo en China, que le ofrecieron un almohadón para ponerse. Me quedé más bajo que Jiang Jinping. Bueno, mi agradecimiento a las compañeras, porque en general La Riod tiene un porcentaje de mujeres muy grandes. Y a los compañeros de La Riod, hace mucho tiempo que tienen la amabilidad de invitarme. Ahora estaba recordando una jornada que hicimos en la ciudad de Toledo, creo que en el Jurásico, en el 2006. Pero bueno, las hemos acompañado cada vez que hemos tenido las jornadas acá, que la ha organizado ENCARE, una organización de la sociedad civil con la que también tuvimos un vínculo muy importante, y reafirmo lo que decía Diego Olivera. El problema drogas, que en los 15 primeros años, en los 15 años del gobierno frente amplista lo denominamos compromiso de todos y de todas, porque en general una de las peores tendencias en el tema drogas es la estigmatización y la exclusión, partiendo un poco de la premisa que yo no tengo nada que ver, es un problema de los adictos. Además, siempre se reduce al concepto de adicto, cuando los usos problemáticos de drogas no son solamente de la adicción. Acá en el Uruguay tenemos, creo que están identificados en base a la encuesta de hogares, corregime si me equivoco, Gabriel, pero 163.000 uruguayos y uruguayas con problemas con el alcohol, ¿no? Más o menos. Y los esfuerzos para
enfocar ese problema son difíciles porque en general para la gente el alcohol como el tabaco no son drogas. Tal es así que hace tiempo venimos reclamando el mutualismo, la salud semiprivada y la salud pública no tienen dispositivos para intervenir brevemente en aquellas personas que tienen problemas de alcohol. Si uno recurre al sistema de salud, inmediatamente lo ponen en contacto con un psiquiatra. Y hay que ver si es un problema psiquiátrico o si queda capturado en eso. También tenemos otra cosa, y esto es un preámbulo, también tenemos otra cosa, ¿no? Había un excelente informe que publicó una periodista en el suplemento Que Pasa. Actualmente, en Uruguay, se emiten 2.800 recetas de ansiolíticos por día. ¿Eso es un problema o no es un problema? No sé cuánto se consume en el mundo, porque tampoco ni la GIF tienen un registro de ese consumo problemático de ansiolíticos. En fin, me invitaron a que yo diera cómo es que se llama este ampuloso nombre, crisis de los modelos de gobernanza, impactos y desafíos en las políticas de drogas. A mí me hace acordar esto a un chiste que lo comparto con ustedes, de un homenaje que le hacen a un vecino que tuvo el heroísmo de lanzarse desde la Rambla, sabiendo que a salvar a una persona que se estaba ahogando. Y le hacen un homenaje, y el intendente y el comandante, bueno, por la heroicidad, y el hombre se la pasa diciendo en todo el homenaje, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Quién habrá sido que me empujó? Yo también digo, ¿quién habrá sido que me empujó a este tema? Bueno, vamos a entrar en tema. Como siempre digo yo, el problema mundial de las drogas, si es un problema, hay que saber desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista matemático si está bien planteado. Porque en matemáticas un problema que está mal planteado no se puede resolver. Y debe haber algo de eso, porque el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas ya lleva, saquen la cuenta, desde el año 1909 en que se creó la comisión, en la que se reunió la Comisión de Shanghái, que estuvo promovida por el embajador norteamericano en Filipinas, un obispo, Charles Brent, y China, que estaba bajo el influjo de una epidemia de opio que le habían producido las potencias europeas que comerciaban seda por opio e introducían opio, y le hicieron 2 guerras a China y le robaron Hong Kong y Macao, ¿no? Eso también forma parte de la guerra contra las drogas, ¿no? Y China, ofendida, bueno, ahora recuperó Hong Kong, en 1997, querían ver cómo se podía limitar y preservar a su población de una epidemia de opio seria que tenía China. Ahí comenzó. Charles Brent, se ha dicho de paso, era un obispo episcopal que después en su tierra fue uno de los impulsores de la ley seca. Porque si queremos tener
un programa piloto de cómo funciona esto de prohibir la producción, el tráfico y el consumo en la ley seca que duró desde el 20 hasta el 33 en Estados Unidos. Tenemos la prueba irrefutable de que lo único que creó fue Al Capone, Scarface y todos los grupos de delincuentes que se dedicaban al mercado ilícito. Se ha dicho de paso, ¿no? Hablando de problemas, cuesta creer que un mercado ilícito que mueve en estos momentos, se calcula, unos 600.000 millones de dólares, siga estando en manos del crimen organizado y fiscalizado fundamentalmente por las agencias represivas. Porque la única contención que hay, es decir, la inversión que el mundo tiene, que debe ser entre 150.000 y 200.000 dólares, comparada con la que tiene en salud, que son 35.000 y 50.000, estas son cifras que da el reporte de drogas de la UNODC. No son cifras que saco yo. Entonces, el sistema que se basó en un concepto moral, porque en Estados Unidos el concepto moral de las corrientes religiosas puritanas ha sido muy fuerte. Y lo que ha dominado en las convenciones internacionales, ustedes saben que tenemos tres convenciones que intentan fiscalizar las drogas, está lleno de un concepto moral y considerar al consumo de drogas como una desviación social, como un desviado. Hasta tal punto, hasta tal punto que en el preámbulo de las convenciones, esta es una observación que ha hecho nuestro amigo Francisco Tuimí, colombiano, economista, que en estos momentos, y un analista muy fino del sistema internacional de fiscalización, fue integrante de la JIFE. Adelante, no tenga vergüenza. En el preámbulo de las convenciones, que eso es algo que me gustaría rescatar, dice que por el bienestar, por la salud, en español dice por la salud física y moral de la humanidad. Segundo punto, para garantizar el uso médico y científico de las sustancias controladas, es decir, no es prohibición total. El prohibicionismo es una concepción que se ejecuta de la misma manera que las convenciones no dicen que hay que encarcelar a las personas por posesión simple, como hay en muchos lugares del mundo, además de que existe pena de muerte, incluso por consumo. En inglés habla del bienestar de la humanidad, de la salud y el bienestar de la humanidad, pero en español dice por la salud física y moral, porque, bueno, no voy a entrar en cómo ha influido las corrientes puritanas en todo el diseño cultural y político de los Estados Unidos, pero que han influido en el concepto, en la fiscalización de drogas, han influido. Y la prohibición es un concepto más de carácter moral que desde la óptica de la salud pública. Porque en la salud pública está contemplado el uso médico que está retaseado, además. La propia JIFE dice que el uso de morfina para el dolor
y para los cuidados paliativos está retaseado al 85% de la población. Yo no sé si alguno habrá recibido morfina en algún momento. Yo sí. ¿Tú también? Sí. Bueno. Ese día, además de calmarme el dolor, pude entender cuál era el placer que llevaba a los consumidores a usar opiáceos, porque calman el dolor físico y espiritual. Eso significa, yo no estoy adicto a la heroína, creo que vos tampoco, ¿no? Bueno, porque para ser dependiente de una sustancia, lo fundamental no es la sustancia. Acá, Gallinal, tenemos que volver siempre a repetir la primera clase que damos y entonces explicar el triángulo y decirle a los actores políticos que la sustancia no es lo principal, sino que es un triángulo en donde tienen que ver el individuo, el ambiente, la sociedad. Esto uno lo reitera, se cansa, pero desde el punto de vista social, político y cultural, siempre se usa la droga. Nunca entendí por qué se usa en singular. Creo que sí, porque tiene algo que ver. Yo una vez escribí para la Asociación Psicoanalítica, la droga es una especie de Cordero de Dios, donde quemamos los pecados del mundo, ¿no? Entonces, encontramos toda explicación de la violencia, de los robos, de la cuestión, en la droga. Es un reduccionismo absurdo. Recién le decía a un periodista, tenemos un problema de violencia en la sociedad uruguaya. En el mundo ni que hablar. Pero en la sociedad uruguaya tenemos problemas de violencia que otra vez no nos hacemos cargo. No es un problema nuestro. Y el otro día mataron a un tipo por una discusión de mascotas en el Parque Capurro y mataron a un delivery por una discusión de tránsito. Entonces, hay un desarrollo de la violencia que no tiene nada que ver con las drogas. ¿Esto quiere decir que yo voy a justificar o que voy a señalar los daños y perjuicios que tienen el consumo y el tráfico de sustancias? No, pero digo, no se puede meter todo en la misma bolsa. Bueno, hace 10 años, voy de 1909, corro rápido, por la Convención del 61, que han ocurrido avances científicos, pero el concepto de drogas salió la teoría de la relatividad, salió los hallazgos, hay un desarrollo tecnológico, pero el sistema internacional de fiscalización de drogas es rígido, duro y no se mueve. Salvo, hace 10 años se reunió la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York, UNGAS 2016, y todos participamos. Marie Noguier se debe acordar porque ella es representante de la ADPC, pero colaboramos y coordinamos con México, Guatemala. Hubo un bloque latinoamericano que influyó y que pidió, además solicitó, empujó para que otras agencias de Naciones Unidas discutieran el tema, porque el tema de políticas de drogas siempre se lo trata de circunscribir al tema drogas, pero el PNUD, en ese momento, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, elaboró un excelente documento que todavía tiene vigencia sobre políticas de control y desarrollo humano. Brillante. El Organismo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado, presentó también, ONU Mujeres y ONU SIDA también presentaron
Y, bueno, salió un documento final que, digamos, podría remitirse a un consenso nuevo. No fue un gran avance, pero tenía avances nuevos respecto al anterior UNGAS. En la historia de Naciones Unidas, la Asamblea General Extraordinaria se reunió 30 veces por distintos problemas. 3 de ellos dedicados al tema drogas. Que cuesta, ¿no? Y en el año 98, recuerdo que Martín Helsman, de TNI, hacía un análisis, un raconto, donde en el 98 se había creado un plan de acción que prometía que dentro de 10 años, es decir, para el 2008, no iba a haber ni un solo cultivo de hoja de coca, ni de adormidera, ni de marihuana. Un absurdo. Y Kofi Annan, que era el secretario general, brindó por un mundo libre de drogas. Lo cual, como dice mi pariente Romaní, no tengo nada que ver con Oriol Romaní, pero es una distopía absurda, porque las sustancias y las drogas han convivido con la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es parte de la vida, es parte de la religión, es parte de la medicina y de los avances científicos. El propio Kofi Annan, lo más contundente de UNGAS 2016, fue que Kofi Annan, que había brindado por un mundo libre de drogas, en abril del 2016 sacó un artículo en el Huffington Post que se llamaba "Es hora de legalizar todas las drogas". Un hombre, está fallecido Kofi Annan, un hombre que tuvo la entereza intelectual de reconocer su error, y yo se lo recomiendo, lo googlean y sale enseguida. Es un análisis impresionante donde vuelve a afirmar Kofi Annan que las políticas de drogas han hecho mucho más daño que las drogas mismas. Lo dice así Kofi Annan, y yo reafirmo, las políticas de drogas han hecho más daño que las drogas mismas. Y me remito a la experiencia piloto de la ley seca, pero podemos analizar lo que le ha costado a América Latina y el Caribe este concepto de la guerra contra las drogas que lanzó Nixon en el 71. Bueno, el presidente Petro habla de 1 millón de muertos, pero además vayamos a las cárceles, no solamente de Uruguay, que la tenemos repletita, las cárceles de toda América Latina está lleno de personas que están procesadas y presas por el tema drogas. Estados Unidos tiene 1.800.000 presos, de los cuales la cuarta parte es por posesión simple, que acá en Uruguay no está penalizado. Posesión simple quiere decir que lo agarraron con 10 gramos de marihuana procesado. Bueno, la moratoria de la pena de muerte, que Uruguay siempre ha acompañado a la Unión Europea cuando presenta todos los años en Viena, presenta la moratoria, ha sido imposible. Y vincular, tengo el honor y me saco el título de que Uruguay, cuando ingresó en el 2008 a la Comisión de Estupefacientes, promovió una declaración de debida armonía entre derechos humanos y política de drogas.
costó sangre, sudor y lágrimas. Fue resistida hasta último momento. Solamente cuando amenazamos pedir votación fue que ahí hubo una reacción y bueno, al final salió una declaración media lavada, pero si ustedes recorren el texto de las 3 convenciones, no van a encontrar ninguna alusión a derechos humanos, salvo en la del 88, que en el artículo 14b habla algo del derecho humano de los campesinos. Pero el tema de derechos humanos, que tenemos una convención del 61, en el 48 se había emitido por Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, decían en ese momento. Y nosotros tenemos una violación permanente de derechos humanos en nombre de las drogas y ahora hemos llegado al éxtasis total. En estos momentos, UNGAS 2016 tuvo la virtud en determinado momento de hablar de que las convenciones tienen suficiente flexibilidad para que los estados respondan a los retos nacionales. Eso en buen castellano quería decir, bueno, si a Uruguay se le ocurrió legalizar la marihuana, no tenemos problema. Pero no era Uruguay. El problema es que en Estados Unidos estaba legalizada y ahora, en estos momentos, más de 24 estados y 40 con uso médico. Y el 18 de diciembre, el señor Trump, que se dedica a tirar misiles contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, firmó una orden ejecutiva y dio 50 millones de dólares para profundizar el estudio del cannabis que ha demostrado ser útil para la salud. Trump, Donald Trump, y ahora el 18 de abril, se ve que el 18 le gusta a Trump, el 18 de abril firmó otra orden ejecutiva para promover y apoyar el estudio con psicodélicos. Es decir, yo me voy a permitir un comentario, ¿no? Porque esto también existe. En el caso de la marihuana, y supongo que sí, que en el de los psicodélicos también, creo que el estado de Oregon acaba de legalizar los psicodélicos. En el tema marihuana se formó un lobby de bancos y de empresas que influyeron en el Parlamento porque el Estado de Washington en el primer año de legalización recaudó 7.000 millones de dólares. Entonces los ojitos de los banqueros y los multimillonarios y los empresarios dijeron, ¿nos vamos a perder esta papa? No, a mí no me importa. Sí. Justamente lo que es llamativo es que estén dejando otros mercados en manos, como dije hace un rato, en manos ilícitas. Es decir, que yo creo que el señor Trump, que le gusta mucho los multimillonarios, en el caso de la marihuana debe ser por un tema también económico. Es una especulación mía. Pero lo cierto es que la presión y las evidencias sobre la legalización o la regulación de los mercados es un tema que camina. Y en estos momentos, a nivel internacional, tenemos una coexistencia de políticas a veces contradictorias, porque lo de Trump, bueno, yo soy docente de psicopatología y para definir la esquizofrenia lo definimos con un acrónimo que dice idea, impenetrabilidad, desapego, extravagancia y ambivalencia. Ambivalencia es la existencia de dos afectos o de dos situaciones totalmente contradictorias. Porque te amo, te muerdo. Y en el caso de Trump, por lo menos
esto de la ambivalencia existe. Lo que está haciendo Trump y Estados Unidos, que le ha dado al Departamento de Guerra, como decía Guille Garate el otro día, dice, bueno, anotemos que el tema de la lucha contra el narcotráfico y el escudo de las Américas se lo da al Departamento de Guerra, no al Departamento de Estado ni al Departamento de la Defensa, al Departamento de Guerra. Estados Unidos, el Comando Sur, movilizó una task force con el portaaviones Gerald Ford a la cabeza, con 3 cruceros, un submarino nuclear, 18... la revista Defense de Estados Unidos ha calculado que toda esa task force tiene un costo de entre 8 y 10 millones de dólares diarios. Llevan hundidos 47 embarcaciones y asesinado a 160 personas que no conocemos la identidad, no sabemos qué carga llevaban, no sabemos a dónde iban y de dónde partían, solo sabemos con gran marketing que las barrieron con un misil. Es decir, en términos de costo-beneficio, es un disparate, ¿no? Analizándolo desde el punto de vista costo-beneficio, invertiste 8 o 10 millones para hundir una lanchita que vos dijiste que era narcoterrorista y no sabemos dentro de Estados Unidos cuáles son las acciones contra el crimen organizado, no lo sabemos. Esta desproporción, que en este caso es ofensiva, insultante, porque frente al hambre del mundo y frente a los problemas sociales que incluso tiene Estados Unidos, gastar este dineral es un absurdo total. Pero así funcionan las políticas de drogas a nivel mundial. Hay un desajuste brutal entre lo que gasta el mundo en la reducción de la oferta y lo que gasta en reducción de la demanda. Pero lo significativo de esto es que si bien las incautaciones han crecido, la producción sigue creciendo y la distribución y el tráfico sigue creciendo. No hay una respuesta positiva. Porque si vos me dijeras, hundimos 47 lanchitas y acabamos con el tráfico de cocaína, no, pero no es así. Pero no es así. Matamos a los consumidores. Bueno, una buena, ¿no? El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue encarcelado y está en Países Bajos esperando que se reúna la Corte Penal Internacional para juzgarlo por lesa humanidad. En realidad, sí, es una noticia poco conocida, no se difunde mucho. Él se jactaba de haber matado 30.000 personas en nombre de la guerra contra las drogas. Bien, ¿cuál es el desafío? Yo creo que el desafío, lamento, Roberto, sí, tenemos que volver a empezar en un mundo complejo. Hablando de complejidad, Edgar Morin, que el otro día cumplió 104 años, tiene un brillante artículo que dice, el padre de la teoría de la complejidad, ¿verdad? Edgar Morin, dice, ahora se trata de salvar la humanidad. Elogio a la metamorfosis. Él hace un análisis desde el punto de vista de la complejidad, donde concluye que la metamorfosis, como la llama él, es mucho más potente que el concepto de revolución. Y a lo mejor tiene razón. Pero lo que digo yo es que dentro de esa complejidad y dentro de esa metamorfosis
nosotros tenemos que seguir navegando por el respeto irrestricto de la Carta de las Naciones. Ya no es solamente derechos humanos, la Carta de las Naciones de ONU, las propias convenciones, hay que respetarlas. No se puede admitir que un Estado miembro de la CND o miembro de Naciones Unidas viole el derecho internacional como lo está violando, que así se manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Miren, como ustedes saben, sí, ya termino. Como ustedes saben, yo fui promovido por mi gobierno y después por el Grupo de América Latina y el Caribe para integrar un grupo de 19 expertos independientes que tenían como cometido analizar las convenciones y presentar recomendaciones. Esto fue una victoria diplomática y política de Colombia en la persona de la embajadora colombiana en Viena, que ahora es secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil. Dio una batalla en la que Estados Unidos se puso de punta y, copiando a Uruguay, pidió votación, que la perdió. Eso fue el año pasado y la propuesta colombiana fue votada por 35 estados, 14 abstenciones y 3 en contra. Estados Unidos, Rusia y Argentina. Bien, en la primera reunión que hicimos, bueno, ese grupo de expertos tiene una serie de limitaciones. Yo terminé renunciando por un problema que Uruguay defendió como principio del multilateralismo. No había ni intérpretes ni traductores. Solo se hablaba en inglés. I have no problems to speak and understand the English. I have no problem. Because, sí, porque algunos bobos dijeron, como no sabe inglés, renunció. No, ese es el problema. That's not the problem. El problema es que para discutir un tema complejo y dejar sentadas las posiciones, se necesitan interpretación simultánea y traductores. Eso fue imposible. Incluso en una reunión online que se hizo por la plataforma Teams, que tiene una herramienta de traducción simultánea. Yo parecía volver a mis épocas de sindicalista. Estaba con una reivindicación. Pero ¿cómo? ¿Y si transmiten por Teams? Sí, pero lo que pasa es que no tenemos suficiente presupuesto para que haya esa herramienta. Pero lo que quiero decir no es esto. Ya renuncié. Alcancé por lo menos a proponer una declaración preliminar bajo esta concepción. Si vamos a hacer recomendaciones sobre el sistema internacional de fiscalización de drogas, primero vamos a respetar el que rige. No sé, yo lo escribí, lo difundí, no sé qué futuro tendrá esto, pero en realidad sigo convencido de que la lógica indica que se puede reformar el sistema internacional de fiscalización, avanzan los modelos y propuestas de regulación de mercados, avanza incluso el concepto y la perspectiva de reducción de daños. En la 67 reunión
la representante que era de Biden, Regina Lebel, llegó a admitir que, porque Estados Unidos tiene otro problemita, que es las muertes por sobredosis de opiáceos. Entre otras cosas, les recomiendo El crimen del siglo, que está en HBO, o Medicina letal, que está en Netflix, o Dopesic, que está en otra plataforma. Bueno, a mí me pagaron las plataformas para que promoviera esto. Es el único mango. Pero se lo recomiendo porque echa luz sobre otro de los problemas que tenemos, que es la presión de los laboratorios y la industria químico-farmacéutica, que también tiene que ver con esto. Bueno, en plena crisis del mundo y en pleno, yo digo, es hora de salvar la humanidad. Y debemos avanzar en aquellos espacios nacionales que podemos avanzar, y Uruguay creo que lo demuestra. Hay que avanzar en políticas más humanitarias, hay que avanzar y resistir la tentación de el camino que muestra Bukele o el camino que busca el escudo de las Américas, que es una propuesta de Trump a la que hay que adherir o no adherir. La tentación de generar más violencia a través de una represión y una interdicción más dura, que ha demostrado su inutilidad, y no solamente su inutilidad, sino la extensión de la violencia en las cárceles, en las comunidades. Bueno, se me agotó todo, ¿no? Ah, no, 2 minutos, no, ya está, no sé. No sé si he cumplido con el cometido, pero por lo menos, a mí por lo menos me saqué esto que tenía acá. Esa era la idea. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Milton.